Hola, ¿cómo están? Vimos que la estadística inferencial cuenta con técnicas y herramientas para poder determinar características de una población grande a través de una muestra de esa población y a través de esa muestra poder inferir características de esa población bajo estudio. Por ejemplo, si esta es una población sobre la cual se quiere estudiar algunas características de ella, población N, la estadística inferencial, mediante la técnica de tomar una muestra, que lo va a llamar N, va a poder hacer estudios sobre esta muestra, estudios estadísticos, y a través de estos estudios inferir las características de la población total. Para llevar a cabo esta técnica se requieren algunas cuestiones como por ejemplo determinar cuál es el tamaño adecuado de la muestra que tenemos que tomar para poder afirmar que las características estudiadas en esa muestra pueden ser atribuidas a la población total. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo determinar el tamaño de esa muestra. Para eso construimos acá una pequeña matriz de dos entradas que nos va a poder, que nos va a ayudar a seleccionar cuál es la fórmula adecuada para hacer el cálculo del tamaño de esa muestra. Lo primero que tenemos que saber es que se pueden hacer estudios de proporciones y estudios de medias o promedios. Es decir, podemos estudiar características cualitativas de una población o podemos estudiar características o variables cuantitativas que nos determinen la media o el promedio de alguna variable que nosotros querramos conocer de esa población. Y la otra consideración que tenemos que tener es si el tamaño de la población bajo estudio, o sea, nuestra N, si se conoce cuál es ese tamaño, o por el contrario, si se desconoce o es demasiado grande o infinita. En función de ese criterio vamos a seleccionar cuatro posibles fórmulas para aplicar en el cálculo del tamaño de esa muestra. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Acá nos dice, se desea conocer con una confianza del 95% y un margen de error del 4%, ¿qué porcentaje de estudiantes prefieren el sistema operativo Linux? Y calcular el tamaño de la muestra necesario para hacer ese estudio. Acá ya podemos ver algunas características del estudio que se pide. Primero se nos pide averiguar qué porcentaje de estudiantes, es decir, acá nos está claramente pidiendo averiguar qué proporción de los estudiantes prefieren utilizar el sistema operativo Linux. Con lo cual ya podemos determinar que estamos en este cuadrante. Tenemos que buscar una proporción, es decir, una característica cualitativa de la población. Y si nosotros prestamos atención al enunciado, no hace ninguna referencia de cuál es el tamaño de esa población. No tenemos información acá de cuál es la población total, el tamaño de la población total que se quiere estudiar. Por lo tanto, estamos en esta entrada de la matriz. No se conoce el tamaño de n. N es el tamaño de la población total. Por eso, la fórmula que tenemos que utilizar en este caso es esta. Es una proporción, la que tenemos que averiguar, la proporción de estudiantes expresada en porcentaje
que prefiere utilizar el sistema operativo Linux, y además no conocemos el tamaño de la población. Vamos a utilizar, por lo tanto, esta fórmula para resolver lo que se nos pide en el enunciado. Acá vemos qué componentes tiene la fórmula. N es el tamaño de la muestra que nosotros estamos buscando. Queremos saber a cuántos estudiantes tenemos que entrevistar para que el resultado de esa encuesta pueda ser aplicado al total de los estudiantes. El otro parámetro que aparece acá es Z. Z es el parámetro del nivel de confianza. El parámetro del nivel de confianza es una característica del estudio. El estudio se va a solicitar con un nivel de confianza determinado. Obviamente, cuanto más alto sea el nivel de confianza que se pide, la muestra va a tener que ser más grande y por lo tanto, generalmente lo que se busca en estos casos de hacer un estudio a través de una muestra y no analizar a toda la población, es buscar reducir costos y hacer materialmente más viable el estudio. Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel de confianza exigido, más costosa va a ser y materialmente más grande va a tener que ser la toma de la muestra. Otro factor que aparece acá es P y Q. P se refiere a la probabilidad de ocurrencia del caso que estamos buscando. En este caso, la utilización del sistema operativo Linux como preferente. Si existieran encuestas anteriores o estudios previos que nos dieran alguna información de cuál es el porcentaje de estudiantes que prefiere ese sistema operativo, esa probabilidad la pondríamos acá. Si, por ejemplo, hubo estudios anteriores que determinaron que el 20%, por ejemplo, de los estudiantes prefería usar ese sistema operativo, entonces en P vamos a utilizar esa probabilidad del 20%. Y Q, como es el complemento de P, Q es igual a 1 menos P. En ese caso, en Q pondríamos el 80% restante de los alumnos. Por lo general, este parámetro, este juego de parámetros, P y Q, se desconocen, como es el caso. Acá no tenemos información previa de algún estudio anterior que se haya realizado con esta misma finalidad. En el caso que no se conozca, como es este, se utiliza una imputación, digamos, la más conservadora, que es otorgarle el 50% de probabilidad a cada uno. 50% de probabilidad a P y 50% de probabilidad a Q, que es lo que vamos a hacer nosotros acá. Otro elemento de la fórmula es E. E es el error máximo admitido. Al igual que la confianza solicitada, el error máximo admitido es otro de los parámetros que determina quien está realizando la investigación o quien encarga la investigación, en función de cuál es su error máximo que está dispuesto a admitir. Lo mismo que la confianza, cuanto el error de procedimiento quiera reducirse a un valor lo más chico posible, el tamaño de la muestra va a aumentar, por lo tanto van a aumentar también los costos de realizar el estudio. Por eso, por lo general, se admite un error entre 1 y 5%. En este caso, nos pide un error admitido máximo del estudio de un 4%. E es el estudio máximo admitido. Entonces vamos a calcular cuál sería el tamaño de la muestra para este caso. Nos dice que n es igual a z al cuadrado.
Z es un parámetro que lo vamos a buscar en la tabla normal o en la tabla de parámetros Z. Vamos a buscar el 95% de confianza, y eso si lo buscamos en la tabla, vamos a encontrar que corresponde a 1,96 elevado al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por P, que como dijimos, al no tener datos de estudios previos, vamos a considerar un 0,5%, un 50%. Y lo mismo para Q. Siempre entre P y Q tienen que reunir 1 o el 100%, ¿no? Siempre son complementarios. Y lo vamos a dividir por el error máximo admitido elevado al cuadrado. El error máximo admitido era un 4%, esto expresado siempre al tanto por 1, y elevado al cuadrado también. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar 600. Es decir, que vamos a tener que encuestar a 600 estudiantes para determinar si la población estudiantil, para determinar qué porcentaje de la población estudiantil prefiere utilizar el sistema operativo Linux en lugar de otros. Este es el tamaño de la muestra que tenemos que realizar para que este trabajo tenga un 95% de confianza y un error máximo del 4%. Bueno, acá tenemos otro caso en el que dice, se desea conocer con una confianza del 95% y un margen de error del 3%, ¿qué porcentaje de los 3.100 estudiantes de una universidad prefieren usar el sistema operativo Linux? Y en una encuesta del año 2015 se determinó que lo prefería el 10%. Acá ya tenemos dos cuestiones. Tenemos la población total que está bajo estudio, conocemos su tamaño, y también sabemos que hay datos anteriores que nos dicen que el 10% de los estudiantes preferían en ese momento, cuando se hizo la encuesta, utilizar el sistema operativo Linux. Determinar el tamaño de la muestra para este nuevo estudio. Bien, entonces acá tenemos, primero sabemos que tenemos que estudiar una proporción, en este caso la proporción de estudiantes de esa universidad que utilizan el sistema operativo Linux. Por otro lado, se conoce el tamaño de n. Sabemos que el tamaño total de la población que vamos a estudiar son 3.100 estudiantes. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. Es una proporción de una población que se conoce su tamaño. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación. Y nos dice, calcular o determinar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra n, minúscula. Y nos dice que n va a ser igual a n es el tamaño de la población, en este caso eran 3.100, multiplicado por z al cuadrado. Z, recuerden que es el parámetro de confianza, es el nivel de confianza solicitado por el estudio o determinado por el investigador. Y a partir del nivel de confianza, en este caso 95%, nos vamos a la tabla normal y buscamos el parámetro z. El parámetro z para un 95% es 1,96 elevado al cuadrado, multiplicado por
P y multiplicado por Q. P, recuerden que es la probabilidad de ocurrencia del evento que estamos buscando. En este caso estamos buscando estudiantes que utilicen o que prefieran utilizar el sistema operativo Linux. Como dijimos en el problema anterior, si no conocemos esa probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia, que son complementarias, le asignábamos o le imputábamos un 50% de probabilidad a cada uno. Pero en este caso hay un estudio previo. Acá nos dice, en el año 2015 se determinó que lo prefería el 10%. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia en este caso es de un 10%. P, en este caso, vale 10%. Por lo tanto, la probabilidad de no ocurrencia es del 90%. En este caso, Q va a valer 90%. Expresado siempre al tanto por uno, ¿no? 10%, 90%. Estamos acá. Eso lo vamos a dividir por n-1. Es decir, n-1, 3100 menos 1, 3099. Por el error máximo admitido elevado al cuadrado. El error máximo admitido E, según lo que nos pide esta investigación, tiene que ser como máximo del 3%. Lo vamos a multiplicar por 0,03 elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, 1,96, multiplicado por P y por Q. %10% y 90%. Hacemos esta cuenta y nos da 342. Este es el tamaño de la muestra. Esta es la cantidad de estudiantes que vamos a tener que encuestar en esta universidad con estos parámetros. 95% de nivel de confianza, un error máximo admitido del 3%, y sabiendo que contábamos con una información de una encuesta previa, de que el 10% de los estudiantes de esa universidad prefería utilizar este sistema operativo. Con esos datos determinamos que el tamaño ideal de la muestra es de 342. Es decir, de estos 3.100 estudiantes vamos a encuestar a 342 y vamos a poder determinar que las características de esta muestra es expandible al resto de los estudiantes de la universidad. Acá tenemos otro ejemplo que nos pide cuántas muestras deberán tomarse si se desea conocer el promedio de gastos diarios en transporte de los estudiantes universitarios, con una confianza del 95% y un error máximo de 10. Después nos dice que estudios previos muestran una desviación estándar de 60. Acá lo que nos pide, lo que se quiere estudiar es el promedio de gastos. O sea que vamos a estar buscando una variable cuantitativa de promedio, vamos a estar en esta columna, pero en este caso no se conoce el tamaño de la población total que se quiere estudiar. Estamos en este caso, que no se conoce cuál es el tamaño de n, el tamaño de los estudiantes que están bajo estudio, y estamos buscando un promedio. Por lo tanto, para resolver para calcular la cantidad de muestras que hacen falta para este estudio, vamos a utilizar esta fórmula, donde nos dice que n, la cantidad
de muestras que vamos a tomar, cantidad necesaria de muestras a tomar, es igual a z al cuadrado. Z para una confianza del 95%. Vamos a la tabla del parámetro z y vemos que es de 1,96 elevado al cuadrado. Esto es multiplicado por la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que decir la varianza. Pero acá la tenemos, el dato que tenemos es la desviación estándar. Por lo tanto, vamos a elevar 60 al cuadrado, dividido por el error máximo admitido elevado al cuadrado. El error máximo admitido de 10 pesos en este caso va a ser 10 elevado al cuadrado. Operamos con las cuentitas acá y nos da 138. Es decir, que el tamaño de la muestra que vamos a tener que tomar para hacer este estudio con estas características, con el 95% de confianza y un error máximo de 10, sabiendo que la desviación estándar de esa población en el gasto destinado al transporte es de 60, el tamaño de la muestra va a tener que ser de 138. Bien, acá tenemos otro ejemplo que nos dice cuántas muestras deberán tomarse si se desea conocer el promedio de gastos diarios en transporte de los 900 estudiantes de una universidad, con una confianza del 98% y un error máximo admitido de 8 pesos. La desviación estándar es de 60. Bueno, acá estamos buscando un promedio, estamos en esta columna, pero acá nos dan el valor de la población, de n. En este caso conocemos el tamaño de n, que es de 900, ya que estamos en condiciones de utilizar esta fórmula. Vamos a calcular un promedio donde se conoce el valor de n mayúscula, de la población. Lo que nosotros vamos a buscar es n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra, n, lo vamos a calcular con n multiplicado por z. N vale 900. 900 multiplicado por z al cuadrado, z para una confianza del 98%. Si buscamos en la tabla del parámetro z, para el 98% vale 2.33. Al cuadrado, multiplicado por la desviación estándar o la varianza, o la desviación estándar al cuadrado o la varianza, que sería lo mismo. En este caso es de 60 elevado al cuadrado. Eso lo dividimos por n-1 multiplicado por el error máximo admitido al cuadrado. n-1 es 900 menos 1, 899, multiplicado por el error máximo admitido al cuadrado, que es, para este planteo es 8, más z para el 98% de confianza, que dijimos que es 2,33 elevado al cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado. $60 al cuadrado. Hacemos esta operación, nos da 228. Es decir, que el tamaño de la muestra necesaria para cumplir con este nivel de confianza y este error máximo admitido para una población de
900 estudiantes, la muestra que deberemos tomar es de 228.